Pues bien, saludos a todos. Estamos aquí en el canal de Fantasy Grounds Spain con la intención de llevar a cabo un pequeño tutorial para aquellos que tengan interés en conocer los entresijos de dirigir a través del Fantasy Grounds. Y para ello estamos aquí de novato total y el que va a formular las preguntas, el compañero John Tiger. Hola, Hola ¿qué hay? John, Buenas. el maestro y gran miembro de la comunidad Kirsa Hola a todos. y servidor Tormen. Y bueno, pues vamos a ir un poco entre todos desvelando los entresijos de lo que es el dirigir por medio del Fantasy Grounds. Y me ha tocado a mí el ser quien inicie un poco este tutorial. Y bueno, a grandes rasgos, decir que la pantalla del DM pues muestra una gran cantidad de opciones que en principio para el que está al otro lado como jugador le están en primera instancia ocultas, pero que eh, el director de juego va a ir develando poco a poco y que tiene a su haber todas las herramientas para que la partida fluya, obviamente como fluiría una partida en mesa. Comentaban los compañeros que lo suyo sería dar una visión general. Yo creo que la visión general, desde mi punto de vista, es un poco similar al jugador, solo que el director es el que tiene el control. Y si os parece bien, como comentaban los compañeros en su momento, vamos a abrir la ventana de opciones aquí. Y como podréis ver, el director tiene el control total sobre las diferentes opciones que hay en el juego. Los compañeros me podrán parar en cualquier momento para dar algún detalle si quieren al respecto. Pero yo creo que aquí un poco se ve cada opción es autoexplicativa, más o menos, y básicamente se dan una serie de condiciones para automatismos u opciones que queramos establecer. Como por ejemplo el hecho de que el director de juego, si vemos aquí, pues puede ver todos los susurros que se envían los jugadores unos a otros, por ejemplo, o que las tiradas del director de juego sean visibles o no, en cuyo caso si activamos que sean siempre visibles, nos aparecerá aquí abajo, como podéis ver, una torre en la cual, pues, si lanzamos los dados serán ocultos para los jugadores. Como podéis ver aquí con este iconito del ojo, pero que si lo lanzamos sobre el chat, pues se mostrarán abiertos el resultado de la tirada de los jugadores. Así, múltiples opciones, como puede ser, por ejemplo, el añadir el famoso decal que muchos de los temas del fantasy traen incorporado de serie o que los propios directores pueden personalizar, así como, qué sé yo, muchas opciones. Por ejemplo, lo de que los jugadores puedan verse los inventarios de sus personajes unos a otros, activar o desactivar la torre de dados si queremos utilizarla tanto como si no. Y ya vemos múltiples opciones. Darle la opción de que los jugadores puedan ver la barra de salud de sus compañeros, de sus enemigos, que sean las heridas puestas con más detalle. O aquí, por ejemplo, el hecho de que los tokens, las miniaturas que utilizamos en los mapas, pues ocupen el 100% del tamaño de la casilla, o que no se autoescalen, o que ocupen solo un 80%. Esto, desde mi punto de vista, los compañeros me corregirán, los que tengan conocimiento, ¿no? Pero influye mucho dentro del tipo de partida que quiera dirigir cada uno y según se adapte a su metodología. Yo personalmente tengo la mía y hay compañeros a los que he visto, por ejemplo, Kirsten, en alguna partida que la ha dirigido, que utiliza alguna completamente diferente. Así que sobre esto no hay nada escrito. Y si el compañero Kirsten quiere aportar alguna cosita, algún detalle que yo haya omitido. No, básicamente eso, que desde aquí se configuran las opciones generales de la partida, desde que los jugadores hagan las tiradas de salvación de muerte automáticamente. Parece que se habría cortado, Kirsten, puede ser. Como no se tira la iniciativa, pues la opción de tirar la iniciativa automáticamente no está disponible. Entonces, los jugadores también pueden ver estas opciones, pero ven la lista mucho más limitada, no ven tantas opciones como puede tener el director de juego.
Y desde aquí también destacar que están los dos botoncitos de lenguajes y monedas, ¿vale? Que Exacto. desde aquí es donde se pueden modificar los idiomas del cuadro del chat. Efectivamente. Un detalle que se me había olvidado y que está ahí claramente visible, que es el tema de los Eh, idiomas y de las monedas, ¿cierto es? ¿Qué, qué significan exactamente los idiomas? Los que están habilitados para activar Exactamente. desde el chat. Te lo muestro aquí yo si quieres, John. Si te fijas en esta ventana que estoy señalando, aparecen una serie de idiomas. Teniendo en cuenta que esto es el rule set de Dragones y Mazmorras, pues serán aquellos idiomas que estén habilitados por defecto. Nosotros podremos añadir alguno, pero eso ya sería una tarea un poco, digamos, más específica. Y esos mismos idiomas nos aparecen aquí, en esta opción del chat, la cual los jugadores también tienen, pero la tienen limitada a aquellos idiomas que su personaje conoce. ¿Seguro? Entonces aquí en cualquier momento, pues, tanto el director como los jugadores, pues podrán elegir uno de esos idiomas y escribir cualquier frase, la cual será enviada, como vemos, en una nomenclatura que en principio debería ser indescifrable para aquellos que manejen ese idioma. Que no manejen ese idioma, perdón. ¿De Sí, acuerdo? pero por ejemplo, ahí Sí. cuando pone, en este lenguaje pone orco, o sea, te está diciendo el idioma que habla el orco. Claro, a ver, aquí se configuran los idiomas. Una vez los has configurado, ya lo tendrás disponible aquí para que pueda ser utilizado tanto por el director de juego como para aquellos personajes que en su ficha tengan que hablan orco. Y al marcar el idioma, pues simplemente esto también lo tienen los jugadores, pero solamente limitado a aquellos idiomas que su personaje controla, pues en cualquier momento que uno tenga marcado ese idioma, a la hora de escribir, como podrás ver, y ya muestro arriba, eh, simplemente mostrará una nomenclatura que en teoría será visible para todos los jugadores y solo aparecerá una traducción, como podemos ver aquí, que marco con el ratón, en la cual aquellos jugadores que en este caso hablen orco podrán ver. ¿De acuerdo? Vale. Si Sí, un sí. caso abre la ficha y di dónde sale en la ficha. Concretamente en el rule set de... Pues mira, vamos a ver este personaje que yo tengo aquí creado de no recuerdo cuándo. Esto fue una de las primeras partidas que hice en su día. Aquí en la sección de abilities, si nos fijamos, en Me el apartado enseñaría de este abajo. personaje hablaría los idiomas común y dracónido. Entonces, este personaje, pues si nosotros escribiésemos en dracónido, perfectamente debería aparecerle en pantalla la traducción como vemos aquí. Aparecerá el mensaje en una especie de runas o de texto jeroglífico, por así llamarlo, y justo encima aparecerá la traducción de el significado de ese texto. Y ¿De esa acuerdo? traducción solo la podrán leer aquellos que tengan el idioma dracónico en su ficha. Exactamente. Pero eso claramente, como decía el compañero Kirsia, tiene que estar establecido en las opciones de idiomas. Por ejemplo, en este, como decimos, es el rule set de Dragones y Mazmorras, aparecen estos idiomas, pero por ejemplo, en la llamada de Cthulhu, estos idiomas se reducirán por los clásicos de ese sistema, como pueden ser el latín, el alemán, el francés, etcétera. Y el director puede además añadir y editar la lista. Pero eso sería aquí en este botoncito. Y tampoco nos vamos a meter en eso, creo yo, porque si no sería alargar mucho el vídeo. Y creo que ya bastante largo puede llegar a ser de por sí con lo básico, por así decirlo. Bien, y creo que eso es todo por aquí, ¿no? Lo único, como apuntaba el compañero, los jugadores verán estas opciones, pero las verán limitadas. Ellos no tendrán prácticamente ninguna posibilidad de editarlas, salvo dos o tres opciones mínimas por ahí. ¿De acuerdo? Pues no hay nada más que añadir con esto o ninguna pregunta por parte de los compañeros. Creo que podemos pasar a que el resto de opciones aquí son similares a todas las que tienen los jugadores disponibles. Así que yo creo que ya podríamos ir yéndonos con esta sección de aquí, ¿no? Que es la que más... Bueno, quizá arriba podríamos añadir también el hecho de que tenemos con un módulo que es calendario. No sé si esto lo utilizas tú a menudo, Kirsche. Sí, sí que lo uso. Lo que pasa es que normalmente no lo pongo en las notas, pero sí para controlar el tiempo. A mí me Lo que parece... una cosa,
El cursor a veces se te ve, a veces no. Lo digo porque a veces señalas con el cursor y no se De ve el cursor en acuerdo, la compartición. de acuerdo. Pues lo tendré en cuenta para dejarlo quieto bastante tiempo. Eh, Pues bien, esto simplemente es una herramienta con la que cuenta Fantasy en la versión del director de juego, en la cual uno puede cargar una serie de calendarios. Fantasy Grounds cuenta con unos prefijados ya de por sí. Y pues si ponemos el calendario tradicional, que sería el calendario gregoriano, lo elegimos, vemos cómo se nos despliega esta herramienta que a mí, desde mi punto de vista, es muy útil en según qué entornos. Y en el cual podemos establecer una fecha y un año. Por ejemplo, sería una fecha como la de hoy, 2019, ¿y a qué día estamos? A 15, si no recuerdo mal, de agosto. Sí. Pues simplemente aquí estableceríamos la fecha y esto lo que nos permite es en cualquier momento hacer un seguimiento para nuestros jugadores, por ejemplo, de decir, oye, pues son las 12 del mediodía del 15 de agosto y harías una publicación de este estilo. Picando en este de la izquierda que vemos aquí marcado al lado de Tuesday, vemos cómo podemos transmitir lo que sería la fecha y en el de la derecha del todo pues lo que sería la hora. Y de esta forma el director del juego puede ir haciendo un seguimiento a los jugadores, de ir diciendo, oye, pues ha pasado tanto tiempo, ha pasado esto. Y además también cuenta con la posibilidad de ir añadiendo entradas en la fecha de calendario, de forma que el director de juego pueda hacer sus propias anotaciones con sucesos que han acontecido, como por ejemplo el día 15 de agosto, pues sucedió la llegada a la mazmorra, por así decirlo. Y de esta forma, pues que lo tenga recogido en una especie de diario, ya digo, para hacer un seguimiento de las cosas que van sucediendo. Y de la misma forma, pues para los jugadores, pues tener aquí una entrada en la cual diga, pues cosas similares. Y si no recuerdo mal, que esto no lo tengo tan claro, el apartado de player lo ven los propios jugadores. Corrígeme si me equivoco, Kirsche. Sí, sí, lo ven solo los jugadores y el máster solo puede ver los dos, vaya. Exacto. Lo que no pueden, si no me equivoco, es modificar. O sea, los Exacto. jugadores no pueden añadir entradas. Y se ve cuando pulsas ese día. ¿A qué te refieres que O sí sea, se ve cuando pulsas el día? es decir, ese texto, por ejemplo, que aparece en jugador, cuando yo abro el calendario y pincho en ese día, veo ese el cartel. ¿Me aparece esa Exacto. ventana o? De hecho, Sí. sí, la parte de jugador debería ser vista por él. De hecho, aquí ahora, si no recuerdo mal, aparece, exacto, fíjate que aparecen unos puntitos en azul en Sí, el como que hay calendario, una nota, ¿no? remarcando aquellos en los que ha ocurrido algún evento que está registrado dentro del calendario. Vale. Y A si mí, le das a Unlocks, pues ves todas las exacto, entradas. aparece una, digamos, un Vale. resumen de todas aquellas entradas que han ido aconteciéndose. Ujú. A mí esto personalmente me parece una herramienta bastante útil de cara a aquellas sesiones en las que hay que llevar un poco un seguimiento del tiempo o que van un poco a contrarreloj. Bueno, Sí, para campañas largas incluso, para acordarte de cuándo ha pasado qué, o si ha exacto, pasado. exactamente. Ujú. No siempre es útil, no siempre es imprescindible, pero a mí, ya te digo, personalmente, en según qué situaciones, me parece una herramienta muy potente dentro de este software. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues otra cosita que creo que los jugadores, con lo que los jugadores pueden no estar acostumbrados es quizá esto, que modifica la visualización del fantasy para crear un poco de ambiente. Y como sus propios iconos pues más o menos muestran, pues la imagen va tornándose más oscura, de un tono azulado, emulando la noche, ¿no? Como representa ese icono. O pues si hay una luz de llamas, pues se aporta y de esto ayuda un poco como a la experiencia de inmersión. No sé si a vosotros os pasa, a mí por lo menos me da un poco de vidilla a las partidas el usar estas cositas.
Sí, yo por ejemplo en Cthulhu, cuando hay una escena que es un poquito más tenebrosa, más tal, pues le pongo habitualmente el de noche. Exacto, sí. Es el más recurrente por lo general. También si hay algún entorno boscoso, pues el de bosque deja la imagen puesta en un tono un tanto verdoso. Y luego también está la opción de configurarlo manualmente, que si no recuerdo mal, consistía en escribir el comando /lightning y una secuencia que es una secuencia en hexadecimal, es decir, tienen que ser 6 dígitos en hexadecimal que van desde el 0 hasta la F, es decir, del 0 al 9 y de la A a la F incluido. Y esto pues Pero que, establece un color acorde a esa a ese número que corresponde ahí. Lo que sí, creo que he metido la pata y no recuerdo si es que tengo que cambiarlo aquí. Vale. ¿Tú recuerdas cómo es el comando, Kirsia? Yo hace tiempo que no lo utilizo y ahora lo he olvidado, pero Yo no lo uso tampoco. no lo usa. Bueno, pues para no meternos mucho en berenjenales y hacerlo muy largo, pero básicamente es algo muy similar a eso. O Lightning UI es muy fácil, está por ahí en el foro. Pero básicamente hace el mismo efecto que esto, solo que le da un extra de personalización, pues se puede ajustar a prácticamente cualquier color del espectro. Vale, y hasta aquí esta herramienta que tampoco da mucho más de sí, pero que desde mi punto de vista aporta un plus de molonidad al programa. ¿Qué más? Pues la pestaña de modificadores, que los jugadores también la tienen disponible, solo que ellos no pueden personalizar y añadir modificadores extra. Pero aquí en el caso de dragones y mazmorras, pues tenemos aquí los bonos básicos de cobertura casi total, el ataque de oportunidad, cuando el daño es máximo es la mitad porque está reducido por alguna característica especial o si el daño es un crítico automático. Además aquí se muestra cómo se pueden personalizar, pues por ejemplo, qué sé yo, el de flanqueo, que daría un +2 a la tirada. Pues simplemente configuraríamos aquí, +2, y ya en cualquier momento que se vaya a revisar, pues contamos con eso aquí, de forma que queda recogido en esta esquina ese modificador adicional. Y bueno, tampoco mucho más de sí, esto ya está disponible también para los jugadores, aunque ya digo, limitado, sin posibilidad de añadir nuevos modificadores. Y creo que nada más. Sí. y eso lo arrastra luego al Command Tracker. Sí, aunque simplemente el hecho de que tú lo pongas aquí, si estableces, fíjate que aquí hay un ojito, si estableces que esto esté Sí. visible para todo el mundo, el resto de jugadores lo podrán utilizar y será tan simple como que pulsen en el simbolito de la izquierda y si te fijas pues se va añadiendo. Si aquí estableces una lista de diferentes modificadores, por ejemplo, qué sé yo, tienes el modificador de flanqueo, pero tienes un modificador por oscuridad que da -5. Pues en lugar de estar haciendo el cálculo uno por uno de qué de sumar, qué de restar, simplemente pues, oye, mira, está flanqueando pero está oscuro. Así que aplicas los dos modificadores y ya automáticamente, si te fijas en la esquina, tendrás Ah, me establecido cuál aparece es ahí abajo, sí. el bono total abajo a la izquierda. Mm, Entonces será tan sencillo como hacer la tirada del dado de 20 o el dado que corresponda y se harán automáticamente los cálculos. vale, vale. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y pues más o menos lo mismo, pero con la ventana de efectos. Yo aquí tengo cargados una barbaridad de efectos que no recuerdo en qué momento lo hice, pero vale, sí, es uno de los módulos que tengo listos. Y bueno, vienen los de serie que en este ruleset pues son estos, en otros pues traerá unos diferentes. Pero básicamente estos son efectos y automatizaciones con los que cuenta el Fantasy o que podemos crear nosotros mismos. Y que en este caso, como decías antes, John, sí, en este caso pues son más bien por lo general para arrastrar en el Combat Tracker o incluso en el mapa.
y nuestro personaje cuenta con un efecto concretamente que tiene su armadura reducida en 5, pues simplemente sería arrastrar desde aquí y añadirlo, y vemos como en el Combat Tracker queda registrado que a partir de este momento este personaje tiene un efecto en el cual su armadura se ve reducida en 5 puntos. O si por ejemplo establecemos una trampa en la cual con fallar la tirada de salvación el personaje queda inconsciente automáticamente, pues lo mismo, vemos como aquí, en este caso con el simple arrastramiento o arrastre de cualquiera de estos efectos, pues se aplicarían sobre el personaje en este caso. Y estos, has dicho que estos efectos los tienes tú predefinidos ya en el rule set. Algunos rulesets Sí. los traen predefinidos como son estos de la izquierda, si te fijas. Donde dice Conditions, debajo, todos esos vienen predefinidos ya en el ruleset de D&D quinta edición. Los de Y entiendo esta, que si haces uno nuevo será para la campaña que has creado. pues sí, si tú... Sí, ¿no? Si la vas a jugar, o puedes crear un grupo de ellos y puedes luego exportarlos a un módulo de forma que los tengas disponibles no solo para la campaña que has creado, sino para cargarlo luego en otras campañas posteriores. Ajá. Bueno, ¿De acuerdo? Esto ya es sí, sí. un tema un poquito más avanzado, y sobre todo si vas a jugar en quinta edición, es bastante contenido el que hay que aprender, puesto que los efectos son, digamos, una parte más avanzada. Requieren de su propia codificación, que como ves aquí, pues es, en este caso, AC 2 puntos menos 1. Y si no lo escribes exactamente así, con las mayúsculas, los 2 puntos y el menos 1, no va a funcionar en ningún momento. ¿De acuerdo? Luego aquí simplemente pues eliges el número de rondas que se aplica, o si son minutos, o si son horas, o si son días. ¿De acuerdo? Establecemos pues que a lo mejor el efecto de la armadura menos 5 pues sea durante solamente 3 rondas. ¿De acuerdo? Pues ya esto así lo arrastraremos con... Y si nos fijamos, aparece aquí en el personaje de Rowan Armstrong que tiene una armadura de menos 5, pero solo durante 3 rondas. Bueno, y de esa forma se puede personalizar el efecto y la duración. Pasa el turno para que vea que la duración se va reduciendo. Exactamente. Vamos a pasar al turno y si nos fijamos, ahora se ve reducida a 2, vuelve a pasar el turno a 1 y cuando llegamos a la tercera, el efecto desaparece. Oh, pues está muy bien eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, ya que estamos en el Combat Tracker, con el Combat Tracker abierto, aprovecho para explicar una serie de cosas que los jugadores no están acostumbrados a ver. Y es el desglose de los personajes en el Combat Tracker. Tenemos aquí la primera opción, que es para el Target, en el cual uno establece a qué objetivo está atacando, curando o, en definitiva, a quién va a realizar la acción que va a llevar a cabo. Y el nombre del objetivo aparece en esta franja de aquí. Para poner un ejemplo, vamos a arrastrar este iconito al que queramos que sea nuestro objetivo. Por ejemplo, el jugador Rowan Armstrong. Nos fijamos, aparece el retrato de Rowan aquí. De forma que la siguiente acción que el personaje de Ailey realice tendrá como objetivo a Rowan Armstrong. Queremos eliminarlo, pues tan simple como pulsar el botón aquí de Clear Targets. ¿De acuerdo? Es muy simple, y esto es básicamente lo que se resume también cuando con la tecla control en el mapa elegimos el token del aliado o del enemigo al que vamos a atacar, o también con el simple hecho de en los mapas arrastrar el dado y arrojarlo encima del token. Básicamente lo que hace es eso, hacer un objetivo. Torment, si puedes también pon un NPC cualquiera para que se vea la diferencia entre uno y otro. Vale, un NPC, pues podríamos poner, déjame buscar aquí, ¿qué ponemos? Algo suavecito, un enemigo que no implique ni riesgo alguno, como puede ser una bolez. No, ningún riesgo. Ningún riesgo. Entiendo los TPK. No queremos morir ahora.
De acuerdo, pues mira, para hacer un ejemplo, pues el personaje de Ali haría como objetivo a la bolez y lo que podemos hacer es que si nos fijamos aquí, vamos allá a desglosar un poco todo el personaje de Ali. Y bueno, Ali parece que no tiene armas. Sí, con los jugadores no salen las armas, solo salen con los NPCs, por eso te decía que pusieras uno. De acuerdo, vale, pues vamos a desplegarlo todo aquí arriba. Vale, pues vamos a hacerlo al revés, como indica el compañero. Ups, le he dado sin querer. Superficie del ratón no es buena. Vale, pues aquí sería tan simple, aunque veáis la cantidad de cosas que hace la bolez, no hay que preocuparse, simplemente es eso. Vemos cómo arrastramos al objetivo y el bolez está haciendo objetivo a el personaje de Ali abajo, pues simplemente podemos lanzarle un ataque. Si nos fijamos aquí tenemos el desglose de las armas, así como mucha información, cuáles son las características del personaje, su armadura, su iniciativa, etcétera. Principalmente lo que yo al menos más uso son tanto los ataques como eso, la vida y poco más. Simplemente el hecho de coger aquí y o hacer doble clic porque ya tenemos seleccionada o arrastrar a donde queremos lanzar los dados y vemos que en este caso el abolez directamente efectúa el ataque, lo vemos en el chat, le impactaría y ahora en lugar de arrastrar vamos a hacer doble clic simplemente y como tenemos hecho objetivo a Eli, vemos como directamente el abolez le ha hecho 10 puntos de daño, dejándola en heavy. Si nos fijamos, nosotros no hemos hecho nada más que hacer doble clic o arrastrar dados. El programa lo ha efectuado todo automáticamente y le ha quitado los 10 puntos de vida a Eli. ¿Seguro? Esto además estaría automatizado en un mapa. Aprovechamos y ya vamos enlazando. Si os parece voy a abrir un mapa que no... Oh, aquí están. Mapas. Algún mapa debo tener, aunque creo que en estos son un poco curres. Cierto es. Vale. Pues... hasta aquí ya se nos van solapando las ventanas. Esto es un poco característico. Kirsha podrá dar su punto de vista. Y es que se solapan un poco las ventanas en el Fantasy Grounds cuando uno dirige. ¿Estás de acuerdo, Kirsha? Sí, al final lo que acabas haciendo es ir jugando con los tamaños y moviendo el mapa para poder ver la zona que te interesa, porque el defecto que tiene sí que es el que comentas, que al final hay tantas ventanas que te lías un poco. Exacto, y sobre todo cuando aparecen muchos datos en ella. Por lo general, uno, o yo personalmente, mejor dicho, suelo ocultar informaciones que me parezcan innecesarias o redundantes y limitarlas a cuando sea necesario, como por ejemplo las características de los personajes, jugadores o no jugadores, el tamaño, el alcance, todo esto es información innecesaria y nos limitaríamos eso, a quedarnos con lo que necesitamos. Aquí, bueno, aprovecho para dar algo de información al respecto de esto y es las imágenes. Las imágenes es lo que da desde mi punto de vista un poco de vidilla a las partidas, ¿no? Y los mapas, sobre todo en juegos como Dungeons and Dragons, tienen mucha utilidad. Aquí tenemos un mapa muy simplón de una mazmorra y por defecto en los módulos que se han adquirido de forma oficial en la página de Fantasy Grounds vienen ya con cuadrículas preestablecidas, pero en este caso no es así. Pues una forma de establecer una cuadrícula de manera que nos permita manejar a los personajes y los tokens y que vayan bien encaminados por el recorrido del mapa es añadir aquí, picando con el botón derecho, esta capita que dice Layers, ¿de acuerdo? Y nos vamos aquí abajo y ponemos Set Grid. Si el grid que queremos establecer es cuadriculado, haremos clic aquí. Pero si queremos que este cambie por uno hexagonal, haremos clic aquí y tendremos que volver a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos clic aquí, vemos como el cursor se torna en una estrella con un cuadradito
y aquí es cuando nosotros haremos clic y arrastraremos para establecer el tamaño que queremos que tengan nuestras celdas. Como vemos aquí, ha quedado configurado en un grid hexagonal. Y desde este momento ya podremos arrastrar los personajes del Combat Tracker al mapa, de forma que estos se van a quedar ajustados al tamaño de las celdas. Lo que es importante es que los tokens, siempre que se arrastren, si los quieres utilizar para el combate, se arrastren desde el Combat Tracker. Exacto. Porque a veces lo arrastramos desde token y no funciona, entonces no se pueden usar. Para ilustrar lo que dice el compañero, voy a abrir la pestaña de tokens aquí, por ejemplo, y voy a establecer unos tokens aleatorios que tengo yo disponibles. Y aunque estos tokens fuesen de los mismos que hemos utilizado para un personaje, estos tokens solamente son de atrezo. Simplemente están ahí, son una imagen adicional que podemos mover, pero no están enlazadas por el programa de ninguna manera. Los tokens que deben añadirse a un mapa, si queremos que Fantasy los reconozca como los propios personajes, deben ser arrastrados desde el Combat Tracker. Y si los arrastras, perdona, si arrastras desde la ficha, en la ficha del personaje también arriba a la derecha te sale el icono, ¿no? Si lo arrastras de ahí. Por lo general, por lo general, también te sale, pero es lo mismo. No te funcionaría porque no está arrastrado el Combat Tracker. El programa no sabe en el Combat Tracker a qué personaje corresponde ese token. Ah, vale. Pensaba que como lo arrastrabas de la hoja de personajes ya sabía qué personaje era, claro. Lo más recomendable siempre, como dice el compañero, es arrastrar desde el Combat Tracker. Es decir, primero arrastrar de la hoja de personaje al Combat Tracker y luego del Combat Tracker al mapa. ¿De acuerdo? Sí. Para que así se pueda reconocer eso, los automatismos de Fantasy. ¿Qué más? Aquí pues vemos que, si os fijáis, el aboleth sale en un tono como translúcido. Si esto sucede y nos fijamos aquí, vemos que hay un icono con un ojito que indica la visibilidad. De esta forma controlamos nosotros lo que ven los jugadores y lo que no ven. Así que, como es lógico, los personajes sabrán que los jugadores sabrán que sus personajes están en el mapa, pero nosotros podemos querer establecer una emboscada o hacer que un enemigo aparezca por sorpresa. En este caso, como vemos, tenemos la ficha puesta, pero los jugadores no verán nada. Y no será hasta el momento que nosotros activemos este ojito que sale justo debajo del personaje, que si nos fijamos, el token se vuelve opaco, estando desde este momento visible para los jugadores. Si por ejemplo tuviésemos una retahíla de enemigos y quisiéramos ponerlos todos a la vez, pues con darle aquí simplemente al botón del ojo genérico este que está a la punta arriba, se activarían todos a la vez. Lo hace visible tanto en el mapa como en el Combat Tracker, es decir, podemos tener los monstruos puestos en el Combat Tracker invisibles y los personajes no sabrán que están ahí hasta que los hagamos visibles. Exacto. Pues bien, aquí como decíamos antes, pues lo mismo. En este caso, la aboleth, no tendríamos ni siquiera que apuntar a ningún jugador desde este campo, sino simplemente podríamos arrastrar los dados. Si os fijáis, aparece aquí resaltado. Al picar y arrastrar aparecerá mágicamente un dado, el cual podemos elegir con él si atacar al personaje de Ali o al personaje de Rowan. En este caso pues elegimos a Rowan por decir algo y le asestamos un crítico y muy probablemente acabemos con su miserable vida con el daño. De acuerdo, efectivamente, como veis, si bajamos vemos que el personaje de Rowan ha excedido sus puntos de vida y pues si continuamos turno veremos cómo luego el personaje de Rowan empezará a hacer tiradas de salvación de muerte, que es una de las mecánicas básicas de Dragones y Mazmorras cuando un personaje cae inconsciente. Estos son automatismos que tiene Fantasy, es necesario conocer el sistema al que se está jugando y demás, pero básicamente es eso, una de las virtudes que tiene el tablero.
¿Y qué más? Pues así a bote pronto que se me venga a la cabeza, ya que estamos con una imagen abierta, pues se me ocurre la oportunidad de explicar el tema de la niebla de combate. Espera un segundo. Una cosa que a mí me volvía loco y que me costaba bastante hasta que vi un vídeo de Eldar fue el Ajá. tema de añadir varios tokens a la vez al mapa. Ah, vale. Muy buena esa, sí. Sí, 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 sí. Pues muy bien. ¿Quieres explicarlo tú? Pues aprovechas, compartes tu pantalla o aprovechamos esta que está aquí abierta ya. No, ya que tienes abierto el mapa, básicamente es Pues pulsar sobre la calavera de abajo, la verde. exacto. Vamos a añadir, por ejemplo, si te parece bien, vamos a añadir varios enemigos, como pueden ser, qué sé yo, un dragón adulto, un yeti, Sí, cosas molonas. como es un encuentro sencillo, sí, un par de dragones y un tarrasque. Por supuesto, Y exacto. como hay uno en el suelo ya, pues. Claro, yo creo que un personaje de nivel... ¿Cuánto es Aelí? Nivel 2 creo que es. Podrá perfectamente con esto. Como dice el compañero Eldar, perdón, de Kirsia, que mencionó Eldar y me he quedado con su nombre. Hola Eldar, dicho sea de paso, si ves este vídeo. Tenemos aquí tres calaveras de tres colores diferentes. Una, la roja, representa a los enemigos. La verde representa a los jugadores y sus aliados. Y la amarilla representa a los personajes no jugadores neutrales. Entonces, si en el Combat Tracker tenemos una selección de ellos, simplemente vemos que en cada una de sus entradas aparece una calavera de un color. Eso representa qué tipo de personaje se trata. Y podremos, de forma total, incorporarlos a un mapa simplemente arrastrando la calavera correspondiente al color que tengan esas criaturas. Si vemos aquí, se han añadido todas. Si quisiésemos utilizarlas para una emboscada, por ejemplo, las estableceríamos ya colocadas en el mapa, cada una en su posición, hasta que en el momento dado, pues cojamos y revelemos a todas sus posiciones. De esta forma, los jugadores se verían sorprendidos y acorralados por una vorágine de muerte y destrucción. Pero bueno, seguro que la muchacha puede salir airosa del combate, sin duda. Sí, sobre todo porque el único acceso está cerrado por un dragón negro o azul. Sí. Exacto, negro, No negro le en meto. este caso. De acuerdo. Bien, pues sí, muy buen detalle. ¿Qué más comentar del Combat Tracker? Pues aprovechando que estamos aquí, ahora que lo veo, el hecho aquí de que en esta esquina aparece la ronda de combate en la que estaríamos. Y como hemos visto anteriormente, dándole a la flechita, que esta está disponible también para los jugadores, pues se va avanzando de, de personaje actuante. Y cuando se avanza lo suficiente, pues, bueno, vemos que ese personaje sigue muriendo. Pero aquí, digamos que si el combate acaba y queremos resetearlo, o queremos adelantar un par de turnos, o nos hemos equivocado y hemos avanzado turnos cuando no correspondía, con el simple hecho de picar y escribir el turno que queremos que sea, lo reajustaríamos. ¿De acuerdo? Otra cosita que hay por aquí. El hecho de, imaginemos que saltamos un personaje accidentalmente o vuelve a ser el turno de otro personaje porque estaba eh, con una acción preparada o como se conocía antiguamente acción de oportunidad. Simplemente con volvernos atrás sobre nuestros pasos colocando esta flechita que tenemos aquí en la esquina en un personaje anterior, estableceríamos su turno de nuevo, sin necesidad de pasar al turno siguiente, ni estar dándole varias Entiendo que, veces a la flechita. perdona. Dime. Entiendo que también podrás cambiar el valor de iniciativa de cualquier personaje, ¿no? Exacto. Aquí tú tienes pleno control sobre prácticamente todos los datos que te aparecen en pantalla. Así que si el dragón adulto, por cualquier circunstancia, perdiese su iniciativa de 22 y se convirtiese en una iniciativa de 5, con el simple hecho de picar y escribir 5, verás que... Oh, le he dado a 5 o le he dado a 2. No, le he dado a 2. Eso, verás que el dragón automáticamente, ahora sí le he puesto 5. Vale. Ah, no, perdón, era este el Black Dragon.
¿Vale? Pues ha pasado a ser 5 su iniciativa. Mm. Lo mismo su vida. Y Imaginemos que establecemos un dragón con 225 puntos de vida, pero hemos establecido que el dragón ya viene malherido de un combate anterior. Así que en lugar de 225 puntos de vida tiene 150. Nosotros podremos modificarlo aquí en cualquier momento. Y Una cosa, por ejemplo, que... Sí, dime. Perdón. Nada. Una cosa que veo yo, por ejemplo, importante es hacerlo del cambio de turno así, con el triángulo. Porque a veces para recuperar el turno de un personaje que se nos ha pasado, le damos a pasar turno para que le vuelva a tocar. Sí. Y eso lo que implica es que los efectos, por ejemplo, hayan perdido un turno de duración. Exacto. O bien, por ejemplo, si tienes iniciativa autocalculada, que se vuelvan a tirar todas las iniciativas. Y entonces es un jaleo recuperar el turno anterior. Exactamente, son cosas con las que hay que tener cuidado, sobre todo si un personaje, como es este caso, está inconsciente en el suelo, que tendría que hacer las tiradas de salvación por muerte, en cuyo caso ya se le establecería como muerto si damos a pasar turno, como quien dice, a lo loco. Así que eso, siempre si queremos retroceder en el turno por cualquier circunstancia excepcional, arrastramos la flechita esta y si es cierto que a veces es delicado y hay que colocarlo en el lugar adecuado, no sé, no recuerdo. Si es que tiene que estar suficientemente centrado, por ejemplo en esta entrada, que es bastante grande, creo que tiene que estar ahí justo en el centro o muy cerca de... Ah, bueno, vamos a ver, en esta que es pequeña debería entrar a la primera vez. Esta que es grande creo que hay que ponerlo... Exacto, justo a la altura de donde está el token. Vale, un detallito así a tener en cuenta. Y otra cosita que nos íbamos a saltar de aquí es este botoncito de menú que hay veces que la gente me dice que no sabía que existía y es muy útil. ¿Por qué? Porque tiene muchas opciones como esta que permite eliminar del combat tracker de un plumazo todos los enemigos o todos los enemigos y neutrales. Todos aquellos que no sean de color verde. Es decir, podemos eliminar todos los que tienen la calavera roja o todos los que tienen la calavera amarilla y roja. Eso por un lado. Luego está el hecho de establecer, en el caso de Dragones y Mazmorras y quinta edición, los descansos. Podemos con esto hacer un descanso corto o un descanso largo, en cuyo caso se aplican ya los modificadores como la recuperación de dados de golpe, por ejemplo, o el recuperar la vida entera si el descanso fuese largo, o recuperar los hechizos que se han gastado. Todo esto se hace de forma automática con estas dos opciones de aquí. Y también se hace la de la iniciativa. Si queremos establecer la iniciativa de los personajes no jugadores, porque los jugadores han tirado la suya propia con su ficha de personaje, haremos clic aquí y como vemos se efectúan tiradas aleatorias para todos los enemigos. ¿De acuerdo? Aprovecha Torment los iconitos de arriba que despliegan o plegan todos los datos de las fichas. Lo digo porque ahora tienes varios enemigos abiertos, te ocupa mucho Combat Tracker, tienes muchas opciones abiertas. Entonces, para plegar todas las que tienes abiertas, pulsando en el iconito de arriba, en el del pajarito, en el de la espada. Creí que era autoilustrativo, pero sí, efectivamente, si hacemos clic aquí, se despliegan todas o se cierran todas. Vemos aquí. Efectivamente. Y el Yeti que no sé por qué... Ah, porque es su turno, claro. Siempre que es su turno se nos muestra la información desplegada por completo del miembro del reparto que está actuando en ese instante. Lo que sí vemos que de manera continua se muestran los efectos que se están aplicando sobre cada uno de los personajes, tanto los jugadores como los no jugadores, para que se tenga en cuenta, puesto que hay veces que cuando efectuamos una tirada sucede algo que no tenemos en consideración, como por ejemplo que la tirada se efectúa con ventaja o con desventaja, o que el daño que recibe el enemigo es resistido, y no tenemos muy claro por qué. Normalmente la respuesta suele estar en los efectos. Miras el personaje y compruebas si tiene algún efecto aplicado. En este caso, este personaje, pues el daño, el dragón adulto negro, el daño que se le haría si fuese de tipo de ácido sería la mitad. Entonces
tendría sentido que si le atacamos con un arma de ácido o con un conjuro de ácido, el daño que hagamos sea reducido a la mitad y por tanto sea consecuencia de ese efecto que está teniendo lugar. Y ahora sí creo que ya nada más con el Combat Tracker. Si se os ocurre A ver, alguna John, si tiene alguna duda. No, lo que es el Combat Tracker, la verdad que no. Está bastante claro. Sí que tengo dudas con las imágenes. Ahora que veo esa imagen que sale en 4. Ajá. O sea, yo he visto, yo no he dirigido todavía, pero sí que he visto pues, alguna campaña y tal, y aparecen típico en el mapa, pues un 4, porque es el encuentro de lo que sea, y que en el Fantasy Grounds se le pone una chincheta. Mi pregunta es, cuando utilizáis esto, que modificáis el mapa para que el jugador no vea el 4, ¿no? Para que no diga, mira, aquí hay algo, ¿no? Que no pueda verlo, ¿no? Entiendo que lo modificáis y ponéis la chincheta y tenéis una sola imagen en vuestra campaña o Sí, tenéis dos imágenes, no sé. Las chinchetas que pones pueden ser rojas o verdes. Rojas es que solo la ve el máster y verdes que la ve el máster y los jugadores. Entonces tú puedes poner todas las chinchetas que quieras, que al fin y al cabo son enlaces a historia, a encuentros, a tesoros, a lo que quieras, ¿vale? Y no mostrar a los jugadores porque solo lo ves tú. Exacto. Claro. No y el sé 4, tú modificarías el mapa para que él no viera el 4 ese, ¿no? Entiendo. Ese 4 viene incluido en la imagen de serie. Ese 4 ahora mismo desde el Fantasy Grounds es inmodificable. No, sí, modificar la imagen de manera externa, me refiero. Pues, sí, sería con Photoshop o algo por el estilo. En ese caso sí. De todas formas, lo que puede ser que, tal como lo comentas y por lo que yo deduzco, es que hay veces que el director de juego, bien sea porque es un módulo adquirido de forma oficial, bien sea porque son imágenes que él ha encontrado por internet o que tiene propias de algún PDF, cuenta con dos mapas, con la versión de, digamos, de jugador y la versión de director. En la versión de director se mostrará ese 4 que indicará algo, una leyenda en la cual se establezca lo que sucede en esa habitación. Y luego tenga la versión que está mostrando los jugadores en la cual ese 4 no aparece, de forma que los jugadores no tengan ni idea de que ahí van a ver, pues, como vemos aquí, dos dragones, una bolez y un yeti gigante. ¿De acuerdo? Y aquí he hecho un ejemplo de lo que comentaba de la chincheta, que básicamente, como indicaba el compañero Girsa, no son más que enlaces, enlaces que brinda el programa con elementos que hayamos creado. En este caso cogí un objeto y esto podría significar que en el suelo tirado hay un objeto. Pues tú estableces una chincheta como director para acordarte de que en ese punto está ese objeto tirado. Y si en un momento dado los jugadores pues lo ven, encuentran ese objeto, puedes compartirlo como se muestra aquí, tan simple como hacer clic derecho con el ratón sobre el enlace y hacer que ese enlace esté compartido. Como ves, se torna verde y significa que en este instante los jugadores ven esa chincheta, pudiendo acceder a ella y al contenido de esa nota o de información que revela el fantasy sobre lo que es ese objeto y la información que el director en general haya puesto ahí, porque de la misma forma que añades un objeto, puedes añadir una nota. Vamos a crear una nota aquí, de la misma forma que un jugador puede crear su propia nota, el director también. Y las notas del director no son visibles para el jugador, pero al revés sí. Un director ve todo lo que los jugadores establecen en el Fantasy Ground. Si crean notas, pues notas. Si crean cualquier cosa en sus fichas, el director siempre va a ver todo. El director tiene acceso a todo. Y si por ejemplo establecemos una nota que diga que hay un rollo de pergamino en el que dice que el sendero está más adelante, pues esto lo podemos, como es un link, podemos arrastrarlo simplemente y en el suelo pues podríamos decir que hay un pergamino en el cual cuando los personajes lo encuentren y lo desplieguen, pues lo abrirán y verán que el contenido es eso, ese mensaje que aparece ahí. Uy, le he dado al abaco. ¿De acuerdo? Eso es la parte de los enlaces que decías, las chinchetas. Y lo de la imagen, pues solamente editarla. De todas formas, ahora veremos cómo añadir, quitar y modificar imágenes.
Bueno, De esto de las chinchetas, ya que hablamos de las chinchetas, decir que aquí lo que se suele poner, se suele poner la chincheta con la descripción de la habitación, la chincheta con los monstruos que hay para abrirlo más fácil, la es chincheta con el tesoro que hay en la habitación. Y exacto. entonces, en vez de tener que buscar en historia el contenido, tener que rebuscarlo entre todo el contenido del módulo, pues como ya lo tienes en el mapa, solo pinchando en él ya puedes acceder. Exacto, la inversión de tiempo que requiere preparar la partida, luego lo que hace es simplificarnos la vida a la hora de llevarla a cabo. Entonces, por ejemplo, como decía el compañero, aquí pues por ejemplo, puedes decir cómo es la habitación, escribes un pequeño resumen que te permita a ti como director a la hora de jugar eh, recordar qué es lo que hay en esa habitación, de manera que puedas tú sobre la marcha ir nombrándoselo o comentándoselo a los jugadores, describiéndole lo que hay y, y de esa forma tener acceso a ello. Por ejemplo, digamos que yo aquí he escrito el título de la habitación o el nombre que será de la habitación. Eso. Y digo, pues bien, en esta habitación, además de un foso, lo que vamos a encontrar son el aboleth, el dragón adulto, y de esta forma ya tengo yo todos los enemigos que van a estar en esa habitación. Además, como decía, pues vas a encontrarte con una armadura de adamantina. ¿Y qué más podemos añadir? Pues además de eso, el tesoro. Un tesoro que podemos crear sobre la marcha. Aquí en este botoncito donde dice Parcels, creo que tengo uno aquí creado por lo que parece. Pues mira, añadimos un parcel que por lo general suelen ser tesoros o el contenido de algún cajón o de algún elemento donde en su interior vamos a encontrar diferentes objetos. De esta forma ya tienes tú establecido todo lo que necesitas a la hora de describir esa habitación. Tenemos una Y lo has metido descripción. dentro de una nota. Exacto, dentro Ahora de una mismo, nota o por ejemplo, lo has metido en una nota, pero lo puedes meter en historia o donde quieras, lo ¿no? puedes meter, exacto. De hecho, lo más común es que tengamos una historia creada y dentro de esa historia vamos añadiendo las notas. O al menos es como vienen por lo general los módulos que vienes comprados. Vienen así, luego dentro del módulo, perdón, de la historia, viene la nota añadida. Uy, esto aquí siempre tenerlo abierto si quieres editarlo, ¿vale? Ujú. Pero para uno que sabe es automático, pero a lo mejor el que no sabe dice, coño, pues es que no puedo modificarlo. Nada, este candadito que hay aquí, que es un elemento de seguridad para no pifiarla y estropear todo el contenido que ya tengamos creado. Pero de esta forma, pues eso, podemos seguir el hilo de una historia y de repente decimos, ostras, la habitación del foso. Picamos aquí y vemos la nota de la habitación del foso que corresponde con esta de aquí. E incluso, no solo notas, sino también la imagen entera la podemos poner aquí. Y de esta forma, aunque hayamos cerrado, si tenemos la historia creada, que como ya digo es como generalmente vienen los módulos creados, picamos aquí y ya abrimos el mapa. Y si picamos aquí, ya tenemos de ese mapa la nota. O bien, como veíamos antes, picando sobre la chincheta. Vale. En Cada las imágenes, uno, por ejemplo. cada uno organiza de su manera. Dime. Perdona. No, no, Que para nada. la imagen, si es que al final intento hablar y igual te corto sin querer. Para nada, Que la para nada, imagen tranquilo. arriba salen dos textos y sale un simbolito con una ID que a veces lo pinchas y se pone como con un símbolo de prohibido. ¿Eso qué Exacto. significa exactamente? Mira, esto es muy útil de cara a ocultar información relevante a los personajes. Por ejemplo, si tú como director quieres tener la imagen bien clara y definida para tú conocer cuál es su contenido, por ejemplo, la habitación del enemigo final, pero obviamente esa información es muy clara y desvela a los jugadores lo que va a suceder en esa habitación. Pero tú necesitas una forma de identificar esa habitación porque necesitas tener claro en qué momento va a salir esa habitación a la palestra durante la sesión. Pues en ese instante tú lo que haces es que ocultas la identificación de ese lugar, de esa imagen, y aquí, a la derecha,
pones el título que quieres que vean los jugadores. La habitación de los corderitos, algo parecido. Una habitación cualquiera. Una habitación sin peligro, ¿no? Una habitación cualquiera, exacto. Y de esta forma tú tienes identificado a la izquierda el nombre real o la identificación real o más apropiada de ese lugar. Y de la misma forma ocultas esa información a tus jugadores. Que no quiere decir que esté compartida ni nada, ¿no? En principio entiendo yo que la campaña no hay ninguna imagen o ningún mapa que esté compartido con el jugador. Exacto. Hasta que tú le digas compartir, ¿no? Lo único a lo que un jugador tiene acceso de primeras es aquello que tú le compartas y su ficha de personaje. Entonces, hasta que tú no compartes algo, los jugadores no deben verlo. Para compartirlo, John, siempre el procedimiento es hacer clic derecho y buscar la imagen en la que salga una cara como si estuviese gritando. Y pones shading. Aquí pica. Y si ves, aparece otro donde pone share sheet. Y aquí, desde el momento en que hagamos clic aquí, aparecerán unas imágenes aquí en la esquina con los jugadores que han recibido la imagen. Y lo mismo con los links y lo mismo con todo. Hacer clic, verás que hay una imagen de, en este caso ya lo tenemos compartido, pero era una cara, una cabeza, una cara gritando. Y a partir de ese instante es cuando está compartido. Lo mismo con esto, por ejemplo, este enlace de historia, si te fijas, también lo puedo compartir, de forma que los jugadores, si quieren, vean ese pedazo de historia que les estoy compartiendo. Hay que tener mucho cuidado porque accidentalmente alguna vez yo he podido compartir un mensaje de historia y es un spoiler total, puesto que luego los jugadores tendrían acceso, como ves, a los enlaces estos, de manera que abrirían la ventana con la imagen y toda la información que se contiene. Así que mucho cuidado con compartir según qué cosas. También puedes saber si está compartido o no. En este caso, por ejemplo, ¿puedes compartir este de Special Instruction? Vale, una forma de saber si está compartido o no es... Vale, puedo compartir este también, no pasa nada. ¿Vale? Y la forma sería ver esto aquí o en historia. En este caso, si nos fijamos, he compartido la historia y he compartido la nota anterior, que es la de este link. Si abrimos las ventanas de historia y de notas, vemos que ambas tienen al lado derecho una P. Esta P significa public o público en español y indica que se está mostrando a otros miembros del juego. Y para quitarlo simplemente sería tan fácil como hacer clic sobre esa P y ya pasaría a dejar de estar compartido. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale. ¿Qué más? Porque han sido muchas cosas y saltando y demás, pues creo que una cosa... Dime. Querías enseñar lo de la máscara. Sí, que bueno, para esto principalmente es para dragones y mazmorras y algún que otro juego así de exploración, pero supongo que en otros juegos también es bastante útil. Y básicamente es venir aquí a esta opción que pone Layers, que en español sería algo así como capas, y vemos aquí que hay un simbolito con una máscara. Tan pronto piquemos en él, la imagen se va a ver sombreada y eso indicará que los jugadores no están viendo nada de lo que se contiene en esa imagen, salvo aquello que le hayamos compartido. En este caso los jugadores estarían viendo los tokens de los enemigos y los tokens de los jugadores. De ahí que haya importancia en tener los botoncitos del ojo picados para indicar que están ocultos. Vale, cuando estamos en este modo, le decimos el de la máscara, si nos fijamos, el ratón se torna en un ojo y significará que en cualquier momento nosotros podemos hacer clic y arrastrar de forma que vamos a ir creando un área cuadrangular, podría decirse, o rectangular o cuadrada, la cual vamos a ir desvelando el mapa a medida que vayamos trazando áreas con él. El resto, que siga sombreado, seguirá estando oculto para los jugadores. ¿Qué más? Pues esto mismo podemos reocultarlo si mantenemos
pulsado la tecla control. Si os fijáis, ahora en vez de rojo se ve en azul. Esto quiere decir que mientras mantengo el botón control pulsado y arrastro, estoy creando una superficie la cual puedo ocultar de nuevo. Si os fijáis, automáticamente vuelve a estar oculta. Y otra alternativa que hay para el tema de la máscara es pulsar la tecla Alt, la cual nos permite hacer un área a mano alzada, lo cual desde mi punto de vista no es muy recomendable, puesto que queda un poco chusta como esto, pero en ocasiones es necesario tener algo más de precisión sobre la imagen. Sí, pero a veces es necesario porque el pasillo es circular o la habitación es circular o es irregular. Y claro, con rectángulos tendríamos que ir haciendo rectangulitos chiquititos para hacerlo bien. Exacto. Y a medida que los personajes van explorando, pues vamos avanzando y vamos revelando más partes del mapa. Al menos hasta la llegada de Unity es un poquito coñazo, pero ha de ir siendo así mientras tanto. Pues bien, hasta aquí el tema este de las capas. Bueno, también decir que hay una forma más rápida de entrar o salir del modo máscara, que es pulsando en la mascarita que hay arriba a la izquierda del todo. Aquí. No, esta, perdón, a la izquierda. Esta es. Aquí directamente lo hemos desactivado de forma que podemos ya manejar sin miedo a ir haciendo ningún tipo de cambio en el oscurecimiento. Y una vez lo volvemos a activar, vemos que el ratón vuelve a tornarse en un ojo y volvemos a poder ir desvelando secciones del mapa u ocultándolas según nos interese. Entiendo que si el mapa, la cuadrícula del mapa es una cuadrícula o es hexagonal, ¿Sí? como luego calcula distancia, la tiene en cuenta, ¿no? Entiendo si la cuadrícula... Exacto. ¿O no? Sí, por eso no debes preocuparte. De hecho, vamos a establecer un puntero, que es algo que la mayoría como jugador debería saber, pero si no sabe, pues simplemente ya decimos, se realiza aquí en esta opción de aquí, o bien pulsando los dos botones del ratón a la vez. La diferencia es que pulsando los dos botones del ratón a la vez se elimina en la siguiente vez que hagamos clic y con esto se quedará de forma permanente. ¿Te fijas, John? Si esto responde a tu pregunta, ves que está calculado que de un punto a otro hay 20 pies de distancia. Sí. ¿Qué otras cositas interesantes con las que cuenta esto? Pues mira, a mí se me ocurre ahora de pronto el hecho de bloquear los tokens. Bloquear los tokens es algo muy útil si no quieres que los jugadores te troleen. Estos jugadores que ven el token y empiezan a moverlo de acá para allá sin ningún tipo de miramiento. Pues si quieres ganar en salud y en paciencia, activas bloquear tokens y a partir de este momento, cuando los jugadores muevan sus tokens, en lugar de moverlos libremente, en este caso no se aplica porque yo soy el director, los jugadores lo que verán es una línea que saldrá desde su token hasta el lugar donde ellos lo quieren llevar y que indicará la distancia. Será muy parecido a un puntero, pero será de color blanco. Y hasta que nosotros no permitamos ese movimiento, el token seguirá quieto. Y para activar ese movimiento tenemos dos opciones. Una es haciendo clic derecho sobre él y nos aparecerá una opción que dice permitir movimiento. Pero la más rápida, sencilla, cómoda y factible es pulsar la rueda del ratón hacia abajo. Esto es un poco lío al principio, pero cuando se coge de soltura facilita mucho la mecánica, ya que permite medir las distancias a los jugadores sobre la marcha sin tener que estar trazando punteros, sino simplemente arrastrando el token. Ya digo, pulsando la rueda del ratón hacia abajo, el token se movería directamente a la distancia que el jugador haya querido mover. Esto es nuevo para mí. Dime. Esto es nuevo, no, esto es nuevo para mí. Me encanta. ¿No lo sabías? No, me encanta. Pues es muy práctico, muy cómodo y ya te digo, yo desde el momento que lo descubrí me ha facilitado mucho porque es eso, bloqueas los tokens de forma que tú tienes control total sobre la situación y cuando los jugadores sean los que muevan el token, verán solamente la línea indicando el recorrido que va a trazar, pero no se moverá el token hasta que tú no pongas el ratón encima y pulses la rueda del ratón hacia abajo.
Cuando pulse la rueda del ratón hacia abajo, el token se moverá automáticamente. Además se moverá trazando el recorrido exacto que el jugador haya querido trazar con él. Lo cual viene muy bien para esquivar a los enemigos y evitar ataques de oportunidad en casos de sistemas como el Dragones y Mazmorras. Y bueno, aquí pues poco más. Están estas opciones que también las tienen los jugadores, estas opciones de aquí arriba, que son para establecer los objetivos de la misma forma que lo hacíamos con el Combat Tracker y demás, pero vaya, que no me parece algo excesivamente relevante. Lo que sí, pues vale, cositas como el tema de las imágenes, que la tenemos aquí ya, podemos aprovechar para explicarlo. Y es que las imágenes se crean introduciéndolas en una carpeta que creo que no me va a coger el Fantasy Grounds automáticamente, perdón, el OBS para capturarlo en pantalla. Pero básicamente aquí tenemos un botoncito que dice Folder y al pulsar en él se nos va a abrir una carpeta. En esa carpeta es donde deberemos guardar todas aquellas imágenes que queramos que estén disponibles para nuestra campaña. ¿De acuerdo? Al pulsar aquí se abre una ventana de Windows y en esa ventana pues introduciremos nuestras imágenes y automáticamente aparecerán ahí. De ahí es de donde yo he sacado pues todas las imágenes que se ven aquí, que no son las que vienen de serie. Pues por ejemplo estas. Mira, me sale una imagen aquí. Ah, aprovecho otra cosa muy útil. La reorientación y ¿cómo se llama? El redimensionado de las imágenes. Ay. Es una cosa que puede sacar de quicio a mucha gente al principio cuando empieza siendo director de juego. Y es muy sencillo, muy cómodo si tenemos soltura. Y es que pulsando la tecla control y el botón izquierdo del ratón podemos reestructurar, redimensionar el tamaño de la ventana de forma muy cómoda, muy inmediata, como vemos aquí. Y luego, con la rueda del ratón podemos hacer más o menos zoom en un punto que queramos. Y pulsando la rueda del ratón hacia abajo podemos desplazarnos por la ventana. Es decir, yo ahora tengo el zoom hecho y quiero desplazarme aquí, pues pico la rueda del ratón y arrastro. Esto yo creo que muchos jugadores lo sabrán, pero puede ser que haya algún despistado y que esta información les sea útil. También está la opción de explorar con este iconito de aquí, pero yo personalmente lo desaconsejo, no me parece muy práctico. Yo soy de los despistados. Vale, y luego una opción que existe en Fantasy Ground desde hace unas pocas versiones, que antes no estaba, es la de reestructurar las dimensiones de forma automática, que es esta opción que pone aquí Resize. Y yo personalmente a menudo hago esto de ajuste horizontal de forma que ya me muestra la ventana entera. Si nos fijamos aquí, por mucho que uno haga para atrás, parece que falta un cacho en este borde y un cacho en el borde inferior. Así que con hacer clic derecho, movemos a la derecha con Resize y abajo el ajuste horizontal para mí es el que nos permite tener unas dimensiones más adecuadas para tener un poco más organizado el escritorio con todas las ventanas que suelen aparecer. La opción de ajuste vertical hace lo mismo, solo que desde mi punto de vista a veces ocupa bastante más tamaño o bastante menos. No guarda las proporciones de la misma forma que hemos dado nosotros, como sí pasa cuando hacemos el ajuste horizontal. Al menos a mí personalmente es la opción que más se adapta a las necesidades que yo tengo. De lo que decías antes, John, de si el mapa estaba identificado o no, sí. Lo del simbolito aquel, si te fijas el ID ahora arriba, donde pone un Identified Map, está en verde, eso significa que lo que los jugadores verán será lo que está escrito en el cuadro de la izquierda. Submap 2. En cambio, si le das a... Dos textos, ¿no? Para mostrar. Ellos verían ahora mismo el que está identificado. El que está identificado es el de la izquierda. Si tú lo pulsas... Muestras el de la derecha, ¿no? Muestras el de la derecha. Para hacerte o para dejártelo más claro, en esta opción de la izquierda, los jugadores verían el texto de la izquierda, porque está en verde. Y en esta opción de la derecha,
como está en rojo, los jugadores verían el texto de la derecha. ¿De acuerdo? Pues Sí, sí. eso en cuanto a imágenes. ¿Qué más? Pues vale, en shadings. Vale, una cosita muy útil, según qué circunstancias, si lo quiere decir el director del juego o no. Bueno, una de antemano. Este iconito de la telaraña de aquí. Este icono es muy recomendable para aquellas personas que utilizan imágenes con bastante resolución o que utilizan gran cantidad de imágenes y su conexión a internet no es la más rápida. Este icono lo que consigues con ello es enviar las imágenes a los ordenadores de los jugadores sin que ellos lleguen a verlas en ningún momento. Digamos que tú envías la información de forma oculta. ¿Pero qué consigues con esto? Adelantar el envío de esa información para que los tiempos de carga se reduzcan. Porque cuando tú envías una imagen, obviamente el jugador tiene que descargarla primero. Entonces, si tú estás enviando imágenes con alta resolución, el tiempo de carga va a ser más grande o más largo. Y por tanto, habilitar esta imagen en la mayoría de las... habilitar esta opción en la mayoría de las imágenes te ahorrará bastante tiempo durante la campaña. Y luego A la mí, que... a mí, Dime. a mí esta opción no me gusta porque desde el momento en que precargas la imagen, los jugadores ya la tienen disponible. Pero no la ven. Entonces yo, por ejemplo, sí, yo como jugador, ¿Mm? ¿vale? En el momento que tú precargas una imagen, si yo estoy mirando la carpeta de imágenes, la sección de imágenes, ya me aparece como disponible, ya la puedo abrir. Ah, bueno, si la tienes en la Aunque, carpeta de aunque, no, imágenes, sí. aunque no la hayas compartido del todo. No, porque desde el momento que la precargas ya la compartes. Lo que haces es que No la abres no a se abre los la No ventana al se le jugadores. jugador. visualiza, ¿no? No la visualiza, sí. Exacto. Exacto. Vale, ¿qué más? Ah, sí, lo que decía. Como decíamos antes, el botón de la cabeza gritando, pues compartes las imágenes. Pero si en algún momento dado nosotros hacemos un zoom en la imagen, porque la escena está centrada en un punto, y queremos que los jugadores vean exactamente la imagen tal cual nosotros la tenemos, esta opción de aquí de sincronizar la vista del cliente haría exactamente eso. Cogería la imagen y la enviaría tal cual nosotros la estamos viendo. Y no solo eso, sino que si pulsamos en esta otra opción que aparece aquí un candado, bloquear la vista del cliente, los jugadores estarían limitados a esa sección del mapa. De forma que no podrían ver ninguna otra sección. Y bueno, si la desbloqueas, pues se invierte esto y ya los jugadores podrían ver cualquier sección de la imagen que tienen compartida. Son opciones que están ahí, no siempre son necesarias, no siempre son imprescindibles. Mucha gente ni siquiera las llega a usar prácticamente nunca, pero son útiles en según qué circunstancias. Y ya de la parte de imágenes creo que no hay mucho más que explicar, salvo eso que decía antes de cómo meterlo en la carpeta, que bueno, el OBS no lo va a captar. Voy a Otra, asegurar. No, no está otra, ejecutado. que es, otra que se me ocurre es cambiar la parrilla desde las mismas opciones de la imagen. Es decir, a veces tienes la cuadrícula, la tienes con un mapa como el que hay ahora que se ven los cuadrados, pero no te coincide, al hacer la cuadrícula no te coincide con el mapa de abajo. Entonces tienes unas pequeñas opciones para desplazar o ampliar y reducir esa cuadrícula. Se abren aquí donde estoy señalando, veréis que ahora la barra superior de la imagen de la derecha se va a ampliar y va a mostrar varias opciones, como dice el compañero Kirsa, y lo que permiten es desplazar la cuadrícula en diferentes direcciones para ajustarla y también aumentar su tamaño si queremos que los cuadros sean más grandes, si queremos reducirla. A menudo esto puede traer varios quebraderos de cabeza. No sé si a ti te habrá pasado, Kirsa, a mí por lo menos sí.
Y para solventarlo hay una herramienta en los foros de Fantasy Grounds que tenemos enlazada en el Discord, en la cual puedes descargarlo y ajustar las imágenes para que luego sea más fácil añadir las cuadrículas en el Fantasy Grounds. Porque por las dimensiones que tienen algunas imágenes, algunos mapas, se hace imposible que se alinee correctamente la cuadrícula a las dimensiones de ese mapa. Vale, y bueno, no sé ahora alguna otra cosita que se nos quede de la parte de imágenes. No, yo creo que ya está todo. En todo caso, cuando haces un área, por ejemplo, cuando haces un cono, el propio programa te dice qué casillas afecta a ese cono. Salen como sombreadito y te dice qué casillas afecta ese cono que tú has lanzado. Ahí está, vemos que, como dice el compañero, aparecen ligeramente sombreadas en un tono azulado, que es el tono que tiene el cono. Así que se vería perfectamente quiénes están afectados por el cono y quiénes no. Y así pues con el resto de punteros también. Bien, pues eso por ahí. Ya luego el tema de crear elementos, crear tanto NPCs como hechizos, como encuentros. La verdad es que podríamos estar aquí muchas horas. Así que si os parece podemos hacerlo un poquito rapidito quizás. Lo podríamos dejar por hoy y hacemos otra sesión otro día. Pues podría ser, sí, porque creo que lo básico ya está explicado. El resto simplemente es, como en todo, clicar, hacer clic derecho y crearte ítems aquí en esta opción. O abajo a la derecha siempre está la opción esta con el puntito verde de Add Item. Y básicamente ir tanteando. Crear parcels o crear tesoros, etcétera. Crear notas, lo mismo que hemos visto antes. Crear encuentros. Crear encuentros sí es algo que me parece muy útil, la verdad. Pero sí, quizás se nos ha hecho un poco largo el vídeo y mejor ir cortando ya, que algunos tienen que jugar sus propias partidas hoy. Sí, tenemos partida. No tienen que dar para el pelo el señor Merryweather. Nos tiene que fulminar. Bueno, señores, pues ha sido un placer contar con ustedes para este vídeo explicativo y bueno, espero que podamos contar con una segunda sesión del mismo. Muchas gracias, Tormen. Sí, A ha sido un vosotros placer. por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y suerte. Venga, merci. Adiós. Venga, chao.